Un nuevo capítulo se ha escrito en la larga historia de fracasos de la selección masculina mayor de fútbol de Venezuela, la famosa Vinotinto, luego de quedar eliminada del Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá. Queremos sacar un equipo simplemente sumando las personas que están afuera jugando, y creo que algo más complejo. Tiene que robar la federación y el técnico, ¿sabes? Eso fue lo que falló ahorita con la Vinotinto. Y es un fracaso porque curiosamente el fútbol se respira en el alma de todos los venezolanos y también en la famosa frase "mano, tengo fe", que nuevamente se ha quedado solo en eslogan. Indudablemente el resultado que sea es algo que nos representa tanto dentro como fuera del país. Y siempre tenerle fe a la Vinotinto, siempre. Siempre tienen que trabajar en equipos porque ese cambio, y bueno, aparte de buenos entrenadores, que a veces en los últimos años no siempre pegan con buenos entrenadores. Hoy desde Caracas venimos a debatir un nuevo fracaso en la historia de la selección Vinotinto y el futuro del fútbol venezolano. Pongamos las cartas sobre la mesa. Tú puedes traer a Pekerman o al mejor técnico, pero siento que todavía nos falta muchísima historia por escribir. El problema es que le estamos desde hace mucho tiempo, y no es de ahora, entregando la selección nacional a grupos. La apuesta de esta federación fue hacer diametralmente lo opuesto que habíamos hecho antes. ¿Por qué? Porque si tú quieres resultados distintos, haces cosas distintas. Y la apuesta fue traer un tipo como Pekerman. Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Bueno, como decía yo, mi cara larga obviamente es de la decepción que creo que se multiplicó en millones de venezolanos el día que recientemente la selección Vinotinto, como se le conoce a la selección de fútbol mayor de Venezuela, pues quedó eliminada del Mundial del año que viene en México, Canadá y los Estados Unidos, luego de crear tantas expectativas y sobre todo de algo tan, digamos, tan directo, que de 10 clasificaban 6 directos y había un cupo para un repechaje bastante accesible, por cierto. Es decir, solo 3 se quedaban afuera y nos volvimos a quedar afuera. Con 3 equipos que estaban por detrás de Venezuela, que sinceramente a nivel futbolístico, con todo el respeto que merecen los chilenos, los peruanos y los bolivianos, están en este momento en teoría, porque obviamente la teoría es una y la práctica es otra, detrás de la selección de Venezuela. ¿Alguien me quiere explicar, o ustedes que son colegas también, me quieren explicar qué pasó esta vez? Bueno, mira, yo creo que nos vamos mucho a lo que sucedió en el juego contra Colombia. Yo creo que estas eliminatorias las perdimos mucho antes, ¿no? Quizás los focos están allí, en ese juego, además por la manera en la que se perdió. Pero fuera de cámaras ya empezábamos la conversación y yo les comentaba que cuando arranca este proceso, de hecho presentado por Pekerman, recuerdo haberle dicho a un compañero, a lo mejor no clasificamos. ¿Por qué? Porque siento que como venezolanos todavía no tenemos la cultura. Tú puedes traer a Pekerman o al mejor técnico, pero siento que todavía nos falta muchísima historia por escribir. Yo le he dicho mucho en mis programas en estos días. El fútbol uno lo tiene que analizar como la historia. Tú te lees un capítulo en 10 minutos. ¿Cuánto se tardó en librar esa batalla? Muchos años, ¿no? Y siento que nosotros todavía nos falta mucha historia por escribir. Pero lo que pasó en este ciclo donde hubo todo el apoyo, mira, yo creo que es una respuesta que no va a tener, que es una pregunta que no tiene una sola respuesta, ¿no? Un solo análisis no te responde. ¿Qué pasó aquí con esta selección de mayores, habiendo otras selecciones que sí nos representan bien a los venezolanos? Tú has descrito con esa cara larga un poco el sentimiento del venezolano muy bien, ¿no? Pero especialmente cuando uno está más alto y en mejor nivel, más duro es el golpe. Entonces, el gran problema de este año, a diferencia de años anteriores, es la expectativa. O sea, lo que se generó con una campaña que creo que es lo mejor que ha funcionado dentro de la federación en esta gestión, que ha sido ese marketing del "mano tengo fe". Yo creo que todos creíamos, estábamos de alguna manera convencidos de que podíamos ir al Mundial, sobre todo llegando con las posibilidades reales, ¿no? Cuando llegamos a la última fecha, y ustedes lo saben, llegamos con el 80% de posibilidades en ese partido contra Colombia de clasificar al repechaje. Ojo, muy mal haber llegado nada más aspirando al repechaje.
Claro, pero Bolivia tenía que darse una serie de circunstancias que se dieron para que Venezuela no estuviese en la Copa del Mundo, ¿no? Entre ellas que Venezuela perdiera y que Bolivia le ganara a Brasil. Bolivia no es mejor selección que Venezuela, pero bueno, tiene el alto que también es una condición. Eso estaba en los planes, como perder en Argentina, ¿no? Pero la verdad que el 80% era de Venezuela, de estar en el repechaje. ¿Qué iba a pasar en el repechaje? Esa es otra historia. Pero yo estaba convencido que llegábamos a esa instancia. El 8 de marzo del año 2023 salí yo del Parque del Este y yo grabé un video donde dije que el señor Fernando Batista no es entrenador y es un operador de cancha. Yo puedo tomar una Y e irme por el lado fatalista de que no lo logramos. Y el dolor a mí me arde más que a nadie. Ese es el amor de mi vida. La selección de Venezuela es el amor de mi vida. Yo lo digo abiertamente, con los celos de mis hijos. Ahora, este aprendiz, este tipo sin carácter, que se dejó manejar por tipos de poca ética y poca moral, jugadores de un orden que yo no comparto, nos llevó con vida a la última fecha, cosa que nunca vivimos, porque nosotros, en los procesos más exitosos con el doctor Páez, a quien adversé desde la mitad de su gestión porque consideraba que ya estaba agotado, nos llevó a falta de 2 fechas, Tony, Sí. en Maracaibo, que caemos con Paraguay, nos llevó soñando. Farías, en 2 eliminatorias, nos llevó a la penúltima fecha con posibilidad. Batista chocó un Ferrari. Batista no pudo gestionar un Ferrari. Esta era la mejor selección con los mejores jugadores en nuestra historia. Esta selección tenía al enganche número 1 del continente, Savarino, campeón de Libertadores. Tenía el mejor volante 5 de nuestra historia y lo usó muy poco, Tomás Rincón. Tiene, y espero que siga teniendo a nuestro mejor delantero y nuestro mejor jugador de la historia, que es Salomón Rondón, y al mejor arquero de la eliminatoria, que fue Romo. Entonces, lamentablemente, esto es un deporte conjunto y tú fuiste jugador y me lo vas tú puedes tener el mejor arquero. Tony es un arquero excepcional, pero si los otros 10 no la cogen ni con la mano, entonces esto es un tema de conjunto y de falta de carácter. Entonces, elijo creer, sí creo que la gestión de la federación a nivel formativo, logístico, administrativo, de mercadeo, es la mejor del continente. Ese comentario general que se escucha por ahí de que esta selección tuvo todos los recursos que quiso de la federación, de todo el mundo, ¿es cierto? Pero tú viste la sede pero de la federación. Permite, es que Tú viste la verdad, sede de la es así. federación. Sí, sí, sí. Nosotros en nuestra vida, Bueno, Alemania no tiene esa sede. los chicos Por ejemplo, Brasil no la tienen. o sea, para decirte una potencia. La AFA ni siquiera nada. Pero mira, Un avión, un autobús, la lo que tú sede, dices todo. es verdad, no, pero yo quiero ir más allá con lo de Jorge. ¿Por qué? Porque esto de mano tengo fe está muy bien, pero hay que tener fútbol, ¿no? Y se ganan los partidos no con fe, porque ningún jugador de selección nacional, y yo estuve allí, va a echar una partida para atrás con una selección nacional. Todo el mundo quiere ganar, empezando desde el técnico, el presidente y los fanáticos. Todo el mundo quiere ganar. O sea, no que los jugadores no le pusieron, yo tengo que meter la mano por los jugadores. Los jugadores todos le pusieron un mundo. La calidad, como dice Jorge, que han tenido como nunca jugadores regados por toda la geografía de equipos mundiales importantes. Pero así no se ganan los partidos, ahí está el problema técnico, ¿verdad? Pero yo voy más allá. No es solamente el tema técnico que tenga malas decisiones estratégicas, tácticas. El problema es que le estamos desde hace mucho tiempo, y no es de ahora, entregando la selección nacional a grupos, que no es la primera vez, porque ha pasado también con técnicos venezolanos, no solamente lo digo porque sea extranjero, Todos. tiene que llevar la con potestad, la federación, y el técnico tiene que tener, además, a mi modo de ver, si es extranjero, también un cuerpo venezolano, un cuerpo técnico, que ahora pareciera que lo están entendiendo con la incorporación de Vizcarrondo, de Mario Rondón y Aristeguieta, que no están todavía listos, ni curtidos, ni cocinados para ser los técnicos de la selección, pero que sí es el acompañamiento que necesita conocedores del fútbol, dolientes del fútbol. Pero ¿será que pasa? Sé que es una pregunta tonta en cierta forma, pero ¿será que volvemos a lo mismo? 40 intereses hay en la Federación Venezolana de Fútbol, en el fútbol venezolano en general, en donde se siguen tomando malas decisiones, a tanto a nivel administrativo, técnico. A mí me pregunta, a Luis Castro, digo, para mí,
En este momento, el señor que tenía que ser director técnico de la selección nacional es el señor Dudamel. ¿Por qué? Porque es subcampeón del mundo y se acabó. Pero Dudamel se te fue en plena competencia para irse a Brasil y nos dejó abandonados. Bueno, ya, por eso. Pero ¿por qué ¿Sabes pasan que esas a mí, cosas? a mí el ciclo de Dudamel no me gustó. A mí el ciclo de Dudamel... Dudamel no cae. No. Una cosa es que Dudamel haya funcionado con las juveniles, con las menores, pero Dudamel en su ciclo, a la gente se le olvida que esa fue la época en la que Joseph Martínez y Salomón Rostón hasta se pelearon y hubo roce. Él no tuvo el mejor manejo de camerino. La federación, yo lo iba a interpretar dirigencialmente hablando. Mira, muy sencillo. La apuesta de esta federación fue hacer diametralmente lo opuesto que habíamos hecho antes. ¿Por qué? Porque si tú quieres resultados distintos, haces cosas distintas. Y la apuesta fue traer un tipo como Pekerman, que lamentablemente las cosas se salieron de control por malos manejos de ellos, sostuvieron un proceso y al final el aprendiz chocó el Ferrari. Eso en lo deportivo. Eso en lo deportivo. Después, Richard, César, Chita, Dudamel, Peseiro, tenían jugadores de menos valía de lo que hay hoy. Hoy tenemos 5 o 6 tipos en Brasil. Hoy tenemos algunos en Europa y tenemos 5 tipos en la Major League Soccer, que es una liga de amigos, pero están. Nosotros tenemos que entender que globalmente como fútbol, sí, la Liga de Fútbol venezolana es la liga número 1 del país por asistencia, cantidad de jugadores y jugadores realizados y audiencia televisiva. Nosotros tenemos que entender que nosotros como selección no podemos marginar al fútbol venezolano. Por ejemplo, Pipo Viva, mientras estuvo en Táchira no existía. Va a la selección porque juega en La Equidad. La Equidad es menos que Yaracuyano. Ya va, pero espera un momento. Lo que tú estás diciendo de comparar, no comparar, sino de apoyarse en el fútbol local para la selección, ¿verdad? Que el fútbol venezolano, a tu modo de ver, está muy por debajo de otro fútbol como el peruano, el chileno, etcétera. Yo comparto eso contigo. Supuestario. No, en todo sentido, en espectáculo, en marketing, también, por supuesto. El fútbol ecuatoriano, muchas cosas. Pero espérate. No, pues ya tú te fuiste, A ya tú fuiste España, a la Grande Liga. espérate, ¿por qué voy a este tema? Porque España no fue campeón del mundo hasta el 2010, ¿verdad? Cuando esa camada de jugadores lograron con Vicente del Bosque. Y no era el Barcelona, el Real Madrid, el Atleti, el Valencia, unas potencias mundiales de fútbol. No era la Liga Española, una Superliga también mundial, y España no ganaba nada hasta que llegó esa camada que ganó Eurocopa, No, Portugal. Mundial, Eurocopa. Portugal, lo mismo, Entonces, Portugal. a ver, es importante, sobre todo para el jugador venezolano que no está afuera, pero tampoco a nivel de selección te determina que una buena, muy buena liga local se vaya a transformar, ¿verdad? O a traducir en un éxito de la selección. Es que Claro, no eso es así. sí, también hay algo. Lo que pasa es que aquí vivimos los dos extremos. Una cosa era la realidad Vinotinto y otra cosa era la realidad Liga Fútbol. Una cosa era la realidad y el presupuesto de la Vinotinto y otra cosa era el presupuesto de nuestra Liga Fútbol. Entonces sí, no íbamos de la mano. Pero es lo que dice Tony, que tengas una buena liga no se va a traducir en que la Vinotinto sí va a llegar. En el fútbol, el arma más importante que existe es la continuidad. Y esa España tuvo continuidad porque esos enanos, Iniesta, Xavi y Busquets, tenían, y Piqué, tenían 280 partidos. Y bueno, sí, Puyol, tenían 280 partidos juntos. Mira, Entonces, la continuidad termina siendo una Chipre o en Argentina. Vamos un momento al fútbol venezolano, precisamente en eso, la continuidad. Mi época muy por atrás, yo creo que me voy a sacar la cédula ahí. Yo era de los que me iba al Estadio Olímpico porque era fanático del Marítimo de Venezuela en aquella Bueno. en la época de Guacha de claro, en la época. Tony, sí, sí, corazón, Tony. Un homenaje al Marítimo. Claro. Entonces, Ey, los colores. claro. El Marítimo de Venezuela y me iba a la época de Chita, Sí. la época ¿quién estaba? Franco Rizzi, Franco Rizzi, Daniel Nicole. y yo iba al estadio Olímpico, estaba sentado con los familiares de los jugadores y ahí no había más nadie. El resto del Estadio Olímpico estaba vacío. No, ya va. No, Marítimo. No. Marítimo llenado. No, Marítimo llenado. No, llenaba. No, el fútbol venezolano no, pero Marítimo sí, porque Marítimo estaba toda la colonia portuguesa que llenaba ese estadio. Pero a lo que voy con Eso sigue pasando todavía. Pero es que a lo que quiero decir de la continuidad es que siento yo que el fútbol como deporte a nivel mundial necesita mucho esto de tener una camada que
de generación tras generación sea fanática de un equipo. Le pasa a la Argentina, donde hay equipos históricos. Y aquí en Venezuela, yo ahorita tengo tiempo, si ven fútbol acá, agarro la tabla de la Liga Fútbol y reconozco a la mitad de los equipos. ¿Y estos quiénes son? Esa falta de continuidad de los clubes, ¿a qué se debe? Y no es precisamente la raíz del problema del fútbol Y en la venezolano. misma selección han dado con una palabra que de hecho responde a esa pregunta que hacías al inicio del programa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque aquí tampoco se le ha dado continuidad a ningún proceso. Nos vamos a la Vinotinto y ¿qué técnico ha continuado con el proceso de otro? Aquí se va uno y chao, se va el otro y chao, se va el otro y chao, y arrancamos un nuevo proceso y ahora es el no tengo fe y más tarde no sé qué es lo que será. Entonces no ha habido una continuidad. Mira, primero que respondiéndote a ti, una de las razones es porque el fútbol venezolano es muy volátil a nivel de clubes. No hay clubes verdaderos, sino equipos, y son dos cosas diferentes. No es reunir a 11 jugadores o 20 jugadores, tener una cancha y se acabó. O sea, la identidad que tiene el Táchira o Mineros, que lamentablemente también bajó a segunda, pero sigue. O sea, esos equipos ya son clubes que tenía el Marítimo, por ejemplo, también. Lo que pasó ¿verdad? con el Deportivo Lara también, haber vivido lo que se ¿Qué es vivió. un equipo ahora? La UCB, el Zamora, que son equipos que tienen un boom económico por diversas razones, por inversión, pero mañana están fuera. Pero y no existen porque se va el inversor y se acabó el club. Económico. Entonces, Claro. va de la mano el tema del fútbol con una economía, con la economía del país. O sea, ¿en qué va? No, es que no son clubes Es que sociales. ese es el No riesgo. son, no son el concepto de otros riesgo. países. Ese es ¿A el riesgo. dónde te quiero yo llevar con todo esto? El fútbol es un todo. Y socialmente hablando, como masa crítica del país y como Contraloría Social, en base a todo lo que seguimos el fútbol, tenemos que construir algo de abajo hacia arriba. Y eso empieza, por ejemplo, la federación tiene un excelente formato que es la Liga Fútbol y han generado jugadores. Y esta camada de la selección Vinotinto que va al Mundial Sub-17 es 100% made in esta gestión. Entonces, ahí hay una ruta de éxito que hay que seguir. Jorge, hace rato mencioné a una liga y tú hablaste de grandes ligas, pero estamos hablando de una liga, la liga ecuatoriana y del fútbol ecuatoriano y de la selección ecuatoriana, pero estamos hablando de precisamente de un país que hace, ¿qué fue? 25, 30, cuando Hizo un cambio debutó. profundo. ¿Qué? No. Ya, tú sí lo conoces. Popovich, ¿Qué claro. pasó ahí? Sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre Es Ecuador? sencillo. Pero Ecuador era Venezuela, no había llegado a un mundial. Llegaron los yugoslavos. Ratomir estaba acá, Popovich estaba allá. ¿Y qué dijeron? No pueden seguir jugando los blanquitos de Quito. Yo he estudiado ese caso durante 20 años. No pueden seguir jugando los niños de Quito que tienen menor resistencia. Para la o que costa, tienen- buscarlo. Vamos abajo a Pero buscar. no, se fueron Y para ese día, Esmeralda. mira, y ese día, tú te vas a reír de mí. Salió el Rafa Santana y le dijo a Esquivel, le dijo, el centro de tu rendimiento tiene que ser en Barlovento, no en Margarita. Esquivel, por supuesto, lo hizo en Margarita porque hacía lo que le cantaba. Por negocio. Pero no lo sé. Exacto. Pero porque por lo evento, por la Sí. talla de los tipos. Entonces, hay un cambio exitoso que hoy nosotros estamos empezando a hacer discretamente un sector de alto rendimiento en Barquisimeto. Yo sé que viene por ahí uno en Mucuchíes, que lo propusimos nosotros hace muchos años, de manera que... Que lo lea hoy algo de la Carlota incluso. No, inclusive, claro. Escúchame, se está invirtiendo en infraestructura. Si logramos materializar toda esa mega infraestructura en fútbol, nosotros vamos a poder competir igual con otras cosas. Pero Déjame el modelo, atajarlo aquí. Hay que Decirlo sostener paradigma eso. en constitución de jugadores. Continuar. Y por eso ni dejó así en el aire el tema de los procesos. ¿Por qué Venezuela no le da continuidad al proceso? Simplemente porque no tiene una figura en la federación que se llama el director deportivo. La parte deportiva, es decir, lo que va a pasar en el campo, los directores técnicos, lo tiene que asumir una persona con talante, conocedora, que yo pondría, en ese momento propusimos al doctor Richard Páez, no para que fuera técnico de la selección, sino para que manejara con una misma identidad del fútbol, desde las categorías inferiores hasta la selección absoluta. Y lo otro es las soluciones inmediatas en momentos de emergencia, de crisis, como lo que estaba pasando. ¿Por qué Paraguay, señores, está en el Mundial de Fútbol? Si estaba dando lástima, si ese equipo estaba en último lugar prácticamente en terapia intensiva,
y tomaron una medida tajante, rápida de cambiar un técnico y nombrar al que debimos tener nosotros, que es Gustavo Alfaro, que es un técnico que yo me quito el sombrero porque en 2 convocatorias y en 2 fechas puso a Paraguay otra vez en los papeles. Pero la misma Bolivia ahí con todo y que dependen del Alto y de la altura de La Paz, dentro de todo también estaba eliminadísima hace rato. Claro, pero el tema Ya, por eso. influyó muchísimo. Ya, pero 3 días antes del partido con Brasil estuve yo en el Estadio del Alto y digo, déjame para ver cómo es este estadio. Y es un estadio muy sencillo. Y bueno, Es una vergüenza que la Comebol deje permite jugar en ese, no en el Alto, en esa instalación. Es una vergüenza. Pero sabes que más allá del estadio... Exacto, la instalación, no la ciudad, porque... Y ni siquiera fue la altura, porque al final de cuentas jugar en La Paz ya es lo mismo. Era la fanaticada, yo no me había dado cuenta. Cuando tú estás en ese estadio del Alto, la gente la tienes aquí y esta gente en el Alto no se están cayendo. Mira, pero ya va, el público... Mira, Luis, Que lo diga Ancelotti, que estaba diciendo el que público es muy importante también. Claro, como todas las buenas cosas llegan a su fin, necesito ponerle un cierre a este episodio, y es que ahora que casualmente hemos tenido hace poco la convocatoria del nuevo equipo técnico interino de la selección, quiero que me comenten qué vieron ahí de esa selección, qué pistas nos están dando ahora. Muchos nombres jóvenes. Estoy preocupadísimo por el tema político, porque vi que los jugadores de la Liga Fútbol, Miguel Silva, por ejemplo, arquero de la UCB, que es un súper arquero, no puede viajar porque no se le dio la visa americana Claro. como venezolano. Y yo creo que es un llamado de atención. Yo entiendo que FIFA, después del FIFA Gate, tiene que regalársele a los Estados Unidos porque Infantino es un producto del FIFA Gate y es un producto de ellos. Pero deportivamente es una vergüenza que un atleta venezolano no puede ir a jugar y competir y le trunque su carrera por un pasaporte. Yo entiendo que el señor Trump tiene un problema mal curado con los venezolanos, pero al final del día el deporte va muchísimo más allá de toda esta asquerosidad política que quiere ese país hacerle a Venezuela. Mira, pero... Y escúchame, es una vergüenza. Si los norteamericanos quieren el control del fútbol, no lo pueden hacer con este modelo. Tienen que abrir sus fronteras porque el fútbol es del planeta, no de ellos. Pero entiendo que hay, más allá de esto, ¿no? Un tema deportivo donde se puede gestionar el tema visa, porque, ojo, el Clásico Mundial de Béisbol es en los Estados Unidos. Los próximos Juegos Olímpicos son en los Estados Unidos. Este Mundial de Fútbol es en los Estados Unidos. Si no estás alineado por el señor Trump, no puedes jugar. Pero ya va. Los de Clásico Mundial ya residen allá, ya tienen green card. Sí, pero si saliera un jugador Ya va, sí del hay Guarataro de solución. Venezuela, Creo que que es sí el hay mejor que solución. sobre todo que hay. Jorge, pero... No, Está cayendo Jorge para que escuchar pueda a hablar. Jorge, las cartas de Jorge, pero bueno, ahora voy. Entrevisté hace 2 días al ministro del Deporte. ¿Por qué? Porque más allá del fútbol, cuando pensamos en todo un ciclo olímpico de cara a Los Ángeles 2028, todos los países en donde se va a desarrollar este ciclo olímpico no hay relaciones con Venezuela. Él, a través de todo lo que implica el deporte, decía que se están haciendo las gestiones. Esperemos que para esto se haga lo mismo. Bueno, pero para retomar la pregunta de Luis, más allá, yo no creo que esta convocatoria, salvo alguna excepción, está condicionada por la parte política. Yo creo que aquí hay muchos jugadores veteranos que ha convocado Vizcarrondo. Recuerden que también está Mario Rondón y está Aresteguieta, que lo están acompañando, digamos, de asistente, porque están pensando, creo en el relevo. Un relevo, ¿no? La generación donde no está en la convocatoria ni Tomás Rincón, ni Salomón Rondón, Lamentablemente. ni Rafa Romo, que todavía tienen que dar, pero tienen que dar ahora, pero dentro de 4 años... Yo a Rafa Romo lo incluiría, pero por ejemplo el caso de Tomás Rincón y Salomón Rondón, ahí sí lo pensaría pensando en un nuevo ciclo, ¿no? Quizás te sirvan unos primeros meses, unos primeros partidos, pero ya pensando en un próximo mundial, Oye, ya, ¿no? yo no creo que Vizcarrondo se quede definitivamente con la selección. Está una convocatoria también... ¿Soteldo está? No, yo no lo vi. Gracias a Dios. Una convocatoria mientras tanto. ¿Soteldo Martínez? ¿Ah? No hay Ni el Brujo, tampoco José Martínez está... De lo que yo vi, ahora que le pasé por encima, del 11 inicial que jugó contra Colombia, creo que el único que está es Aramburu. El resto me parece... Aramburu. No nos guiemos por esta convocatoria pensando lo que va a hacer un tema de visado después. también. Voy a entrar con el ESTA. Bueno, colegas, les agradezco muchísimo que hayamos venido aquí a una catarsis sobre la Vinotinto un poco para ver si de repente de cara al futuro hay otro, se renueva el mano tengo fe, la esperanza en que la selección, pero definitivamente hay cosas que hay que apuntarle, la federación tiene que hacer su trabajo, los jugadores tienen que hacer su trabajo, la liga, todos, el periodismo también, obviamente, porque el mismo argumento que les daba desde el comienzo, es muy extraño que otros deportes, otras selecciones de fútbol de otras categorías,
estrellas de otro género incluso hayan tenido más éxito que la mayor de masculina. La del futsal, 2 veces mundial. La del futsal, bueno, ni hablar del baloncesto, el béisbol, que están en otra galaxia, y la selección masculina de fútbol mayor siga todavía sin darle, bueno, el premio que se merece la fanaticada venezolana. Muchas gracias a ustedes, los espero la próxima semana por aquí, por Español. Cartas sobre la Mesa abandona ya Venezuela rumbo a otros destinos aquí en América Latina. Sí, bueno, la Vinotinto nos representa como país, pero sí le falta como más apoyo. Le falta más apoyo, a veces la gente pierde las esperanzas. Representa eso, el nacionalismo de los venezolanos, pues, ¿sabes? Como un deporte vivo, lleno de juventud, lleno de esperanza para Venezuela, que lo necesita mucho, pues.